Vamos a ver una relación entre los operadores diferencia adelantada y el operador desplazamiento. Recordemos que el operador diferencia adelantada lo simbolizamos con la letra delta y se define que la diferencia el operador de diferencia de orden n aplicado a f de x es lo mismo que la diferencia entre el operador de orden n-1 en f de x más h menos el operador diferencia adelantada de orden n-1 para f de x. Así siguiendo, por ejemplo, si tuviéramos la diferencia de primer orden para f en x0 sería f en x1 menos f en x0. La diferencia de segundo orden para f en x0, si seguimos esta definición que acabamos de ver, va a ser la diferencia de primer orden para f en x1 menos la diferencia de primer orden para f en x0. A su vez, esta diferencia de primer orden, si seguimos esta definición de acá, será f en x2 menos f en x1. Y esta diferencia de primer orden, hacemos el reemplazo de su expresión que la tenemos allí. Si eliminamos este paréntesis precedido por signo menos, nos va a quedar que la diferencia de segundo orden para f en x0 es f en x2 menos 2 veces f en x1 más f en x0. A su vez, este f en x2 lo podríamos indicar rápidamente como f sub 2, 2 veces f en x1 lo vamos a indicar como 2f sub 1 y f en x0 lo vamos a indicar como f0. En general, al fi indicará f en xy. Vemos ahora el operador desplazamiento, que lo vamos a indicar con la letra E mayúscula. Vamos a definir el operador desplazamiento de f en x como f en x más h. Es decir, es avanzar un lugar en la grilla a la posición x sobre la función f de x. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a tratar ahora de establecer un vínculo entre este operador desplazamiento y el operador diferencia adelantada. Vimos que la diferencia adelantada de primer orden era f en x más h menos f en x. A su vez, esto hemos dicho por esta expresión de acá, que es el operador desplazamiento de f en x menos f en x. Acá, por esto. Podríamos, entre comillas, decir que sacamos factor común f en x a ¿qué cosa? A e menos u. Lo que estamos haciendo acá es plantear un nuevo operador, el operador e menos 1 aplicado a f en x. Ahora podríamos decir que si miramos esta igualdad de operadores, el operador diferencia adelantada aplicado a f en x es lo mismo que el operador e menos 1 aplicado a f en x. Entonces de acá sacamos que diferencia adelantada de primer orden es e menos 1, o lo que es lo mismo, e es el operador diferencia adelantada más 1. Bien, veamos qué pasa si tenemos órdenes mayores. Para las diferencias de segundo orden tendríamos el operador diferencia adelantada de segundo orden para f en x, que sería f en x más 2h. ¿De dónde sale esto? ¿Qué sería esto? Sería E de f de x, ¿verdad? Vamos a ponerle negrita para resaltar el operador. Bien. ¿Y esto qué sería? E de f de x más h. Pongamos en negrita para resaltar el operador.
¿Y qué sería desplazar un lugar a f de x más h? Sería llegar a f de x más 2h. Entonces ya tenemos que el operador de segundo orden de el operador desplazamiento de f de x nos da f de x más 2h. Bien, ahora, el operador de segundo orden para diferencia adelantada de f de x habíamos visto por esta expresión que tenemos acá, recordémosla, que era f en x más 2h menos 2 f en x más h más f en x. Si lo miráramos todos desde f en x, ¿sí? Si no, lo habíamos escrito como f en x2 menos 2 veces f en x1 más f en x0. Pero si lo miráramos todo desde un cierto x, esto sería el x más h y esto sería el x más 2h. O sea que nos hubiera quedado f en x más 2h menos 2f en x más h más f en x. Eso es lo que está usado acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tratar de despejar esta expresión f de x más 2h que acá también está presente para poder comparar a ambos. Si yo lo despejo, esto va a pasar sumando acá y esto va a pasar restando. Entonces, nos queda esta primera igualdad. Ahora, podríamos destrabar esto y decir que esto es una vez f en x más h más otra vez f en x más h. Eso es lo único que hemos hecho allí. Ahora, si miramos esta última diferencia, que es la definición del operador desplazamiento, perdón, del operador diferencia adelantada de f en x. Entonces nos estaría quedando el operador de segundo orden de la diferencia adelantada de f en x más f en x más h más el operador de primer orden de diferencia adelantada para f en x. Ahora vamos a sumar y restar f en x y vamos a su vez a mover esta expresión por la propiedad conmutativa entre este y este de posición dentro de la suma. Nuevamente, si agrupamos estos dos, tendríamos nuevamente la definición del operador diferencia adelantada de f en x. Entonces, fíjense, tenemos el operador de segundo orden de la diferencia adelantada de f en x más 2 veces el operador diferencia adelantada de f en x más f en x. Si sacáramos, como les digo, entre comillas, factor común f en x, ¿a qué estaríamos aplicándolo? A la suma de la diferencia adelantada de segundo orden más 2 veces la diferencia adelantada de primer orden más 1. ¿Esto qué es? Es un operador aplicado a f en x. Y este operador, si nosotros recordamos, es el cuadrado del binomio del operador delta más 1 al cuadrado. Entonces, tendríamos que, si ahora comparamos, fíjense, tenemos que f en x más 2h es el operador el operador desplazamiento 2 veces de f en x. Y también es el operador, el cuadrado del operador delta más 1 aplicado a f en x. Por igualdad tendríamos entonces que e cuadrado es igual a delta más 1 al cuadrado. Ahora trabajemos para diferencias de tercer orden. Entonces tendríamos, siguiendo con este trabajo que nos planteamos acá, el operador desplazamiento de tercer orden de f de x nos daría f en x más 3h. Bien, desarrollemos ahora el operador diferencia adelantada de orden 3 para f en x. Aplicamos la definición general que hemos visto acá. Sería la diferencia entre entre la diferencia entre dos operadores de un orden menos, o sea, de segundo orden para f en x más h y para f en x.
Seguimos trabajando esto, a su vez este operador, como la diferencia de dos operadores de un orden menos. Este lo vamos a mantener por ahora como está. Vamos a aplicar la definición de este operador, que sería f en x más 3h menos f en x más 2h. Aplicamos la definición de este otro operador, recordando de poner este signo menos y el paréntesis correspondiente. Esto sería f en x más 2h menos f en x más h. Seguimos manteniendo esta expresión sin haberla desarrollado. Juntamos acá haciendo pasos algebraicos y nos estaría quedando en estas condiciones. Ahora vamos a reemplazar el operador diferencia segunda adelantada de f en x con la expresión que ya teníamos de antes. Con eso y haciendo pasos algebraicos llegamos a esta expresión. De esta expresión ahora vamos a despejar f en x más 3h, que sería a este operador diferencia adelantada de tercer orden para f de x, le vamos a sumar 3 veces f en x más 2h, le vamos a restar 3 veces f en x más h y le vamos a sumar f en x. Bien, ahora vamos a reemplazar lo que habíamos encontrado de f en x más 2h que habíamos visto a que era el operador cuadrado de delta más 1 aplicado a f en x. Hacemos el desarrollo de ese operador, hacemos la distributiva que corresponde a aplicar en este paréntesis y finalmente, trabajando esta expresión, nos estaría quedando acá, tenemos 3f en x menos 3f en x menos h. ¿Qué es lo que sería esto? Esto es menos 3 veces el operador delta f de x. Seguimos trabajando algebraicamente esta expresión y llegamos a que esto es igual, fíjense, a delta cubo de f de x más 3 delta cuadrado de f de x más 3 delta de primer orden de f de x más f de x. Si volvemos, como decimos, entre comillas, a sacar factor común f de x, nos queda este operador. Este operador que está acá entre corchetes no es otra cosa que el cubo del operador delta más 1 aplicado a f de x. Entonces, si comparamos, entonces ahora esta f de x más 3h nos ha quedado esta expresión delta más 1 al cubo aplicado a f de x y también teníamos que f de x más 3h era el operador desplazamiento E3 de f de x. Por igualdad tendríamos que E3 es igual a delta más 1 al cubo. Generalizando, E a la n, el desplazamiento n veces de una cierta función, es lo mismo que el operador delta más 1 a la n de la misma función. ¿Para qué sirve esto? En la fórmula de Newton adelantada, nosotros tenemos que se calcula para una cierta posición x más tita h como f a través de la fórmula f de x más tita h. ¿Esto qué será? El operador desplazamiento tita veces de la función f de x, o lo que es lo mismo, el operador delta más 1 a la potencia tita de f de x. Bien, para completar y encontrar la fórmula que se ha trabajado en la teoría, ¿cuál es la próxima tarea que ustedes deberían hacer? Desarrollar esta potencia del binomio. ¿Con qué? Con triángulo de Tartaglia o de Pascal, pero usando los coeficientes en base a números combinatorios. Bien, esa tarea les queda a ustedes para completar y finalmente obtener la fórmula de Newton adelantada.